Hola, me llamo Ángel Silvestre y voy a ser el profesor del curso de modelización de túneles con Plaxis 2D. Soy ingeniero de caminos, canales y puertos, es decir, ingeniero civil, y he desarrollado mi carrera profesional en el ámbito de los túneles, las obras subterráneas y la geotecnia, y desde hace más de 10 años soy usuario de Plaxis 2D. Cuento además con la acreditación oficial de Bentley como profesor y formador en Plaxis 2D. Este curso está enfocado y dedicado exclusivamente a la modelización, cálculo y análisis de túneles en 2 dimensiones utilizando Plaxis 2D. Los objetivos fundamentales del programa son conocer las características y requerimientos geométricos que se deben tener en cuenta en los modelos de elementos finitos para análisis de túneles, estudiar los aspectos teóricos del análisis y la modelización de túneles en 2 dimensiones, mostrar las diferentes técnicas y métodos que puede emplear el usuario para la definición de la geometría del modelo de elementos finitos para análisis de túneles, presentar las características y propiedades de los elementos de sostenimiento y revestimiento y cómo pueden tenerse en cuenta en Plaxis 2D, y describir cómo llevar a cabo la modelización y análisis de túneles construidos mediante nuevo método austriaco y tuneladora. Este curso considera que el alumno ya conoce las características básicas y el funcionamiento y organización del programa Plaxis 2D, y al estar enfocado exclusivamente en el cálculo y análisis de túneles no repasará todos estos conceptos, si bien algunos de ellos pueden verse de nuevo de forma breve, aunque no nos detendremos en exceso para repasar cómo es la secuencia de generación de modelos en Plaxis 2D mediante las diferentes pestañas, o cómo se introducen los elementos geométricos característicos como líneas, cargas, o cómo se crean elementos estructurales como placas, geomallas y elementos de tipo pilote. Todo ello se supone que el alumno ya lo conoce o tiene un conocimiento básico sobre esto. Asimismo, se considera también que el alumno dispone de los conocimientos fundamentales de geotecnia, mecánica de suelos, mecánica de rocas e ingeniería de túneles. No es necesario que sea un experto en estas materias, pero sí dispone de unos conocimientos y competencias elementales y básicas. El curso se estructura en 11 módulos. En el primero de ellos veremos cuáles son las características fundamentales de la geometría de un modelo de elementos finitos para el análisis de túneles, en particular cuáles deben ser las distancias apropiadas desde el túnel a los contornos laterales superior e inferior, y asimismo veremos cómo puede definirse apropiadamente la malla de elementos finitos, siendo esta más densa alrededor del túnel donde queremos los resultados más precisos, y menos densa a medida que nos alejamos del túnel. En el segundo módulo veremos cuáles son los modelos constitutivos más apropiados para modelizar el comportamiento del terreno, ya sea suelo o roca, cuando estos se ven afectados al proceso de excavación y construcción de un túnel. En el tercer módulo veremos la teoría del método convergencia-confinamiento y cómo puede emplearse en Plaxis 2D para llevar a cabo el análisis del problema de un túnel. En particular, veremos cuál es la herramienta de confinement que Plaxis tiene ya integrada, que permite aplicar este método, pero también veremos otras formas en las que puede aplicarse el método convergencia-confinamiento dentro de Plaxis 2D. En los módulos 4 y 5 nos centraremos en los aspectos geométricos de los modelos de elementos finitos para el análisis de túneles. En el módulo 4 veremos cómo puede introducirse la geometría de un modelo de túnel mediante el método que yo denomino manual, es decir, es el usuario el que poco a poco va a ir empleando los elementos geométricos que le proporciona Plaxis, pues define la geometría del túnel que quiere analizar. El otro método que veremos en el módulo 5 es por medio del Tunnel Designer, que es una herramienta que Plaxis tiene integrada y que permite al usuario ya introducir las características geométricas de la sección del túnel, y también definir los elementos del sostenimiento y en particular la corona de bulones alrededor del túnel, si esta es necesaria. En el módulo 6 nos centraremos ya en los elementos del sostenimiento, en particular hormigón proyectado, bulones y cerchas, y veremos cuáles son los elementos estructurales que podemos emplear para modelizar cada uno de estos elementos. También veremos los elementos tipo interfase, que sirven para simular la interacción entre el terreno y estos elementos de estructura. También estudiaremos cuáles son los parámetros y modelos para los materiales que simulan los elementos del sostenimiento, y veremos cuáles son los resultados que Plaxis nos puede proporcionar para los distintos elementos del sostenimiento. En el módulo 7
el objetivo es estudiar el revestimiento de los túneles y asimismo veremos cuáles son los casos de carga o los escenarios de diseño que se deben tener en cuenta para dimensionar correctamente el revestimiento del túnel. En los módulos 8 y 9 se estudiarán respectivamente los túneles construidos mediante NATM, un nuevo método austriaco y mediante tuneladora. Y en el módulo 10 nos centraremos en el análisis de las deformaciones que produce en el terreno la excavación de que produce en el terreno la excavación de un túnel y cómo estas deformaciones y desplazamientos pueden afectar a las estructuras y servicios que hay cercanas al túnel. Y ya por último, en el módulo 11 estudiaremos cuál puede ser el efecto del agua en la excavación de túneles y en particular sobre los elementos del sostenimiento y del revestimiento. Todo el aprendizaje a lo largo del módulo se llevará a cabo por medio de casos prácticos, donde también haremos mucho hincapié en la visualización y análisis de los resultados que obtengamos con el modelo. El alumno dispondrá de una licencia oficial del software proporcionada por Bentley que será válida durante todo el tiempo que dure el curso. Bueno, pues espero que el contenido del curso sea de vuestro interés y que os anime para apuntaros al programa, que pienso que os puede ser de gran utilidad.